Félix Sánchez. Buenas noches, profesor, bienvenido. Qué gusto, mi estimado Daniel, como siempre, hablando de estos temas tan interesantes, ¿no? Y tan necesarios en esta época, ¿no? En una época complicada, ¿no, profesor? Complicada, mi estimado, en una época de crisis histórica extrema, ¿no? En la que estamos viviendo, ¿no? De crisis tanto en el orden temporal como en el orden espiritual, ¿no? Por eso es que hay que recordar un poco algo de nuestra esencia, ¿no? En este caso, la esencia del Perú como país crucífero, ¿no? Muchos países latinoamericanos, por no decir todos, ¿no? Entre ellos nuestro querido México, ¿no? Son países profundamente marianos, ¿no? Sus devociones mayores son a la Madre de Dios. El Perú también es un país mariano, pero por sobre todo es un país crucífero, es un país en donde la devoción al crucificado y a la Santa Cruz está muy extendida, y eso es algo singular, es algo bastante singular, ¿no? Tenemos no solo al Señor de los Milagros, tenemos al Señor de Luren, ¿no? Al Señor de los Temblores, ¿no? Y la cruz, ¿no? La Santa Cruz, que es venerada a lo largo del Perú, ¿no? Pero en este caso nos acercamos a esta cuaresma peruana, a esta época del año tan hermosa, ¿no? Esta época que es una verdadera primavera de la fe, que es el mes morado del Perú, octubre, el mes del Señor de los Milagros, ¿no? Claro, claro. Profe, ahora que usted está hablando de esto, y toda esta centralidad que el Perú lo tiene, aunque claro, la modernidad, la revolución, la amazónica, etcétera, etcétera, nos la ha disfrazado, pero toda esta religiosidad que está en las venas del Perú y que uno lo puede apreciar a lo largo y ancho del territorio nacional, esto es parte también de esta herencia hispana, ¿no? Esa por la que ahora quieren pedir perdón de lo que, Claro. de la parte más gloriosa de nuestra historia. No, y además es curioso, ¿no? Porque hay que tener cuidado cuando los políticos piden perdón o cuando exigen perdón, como López Obrador, por ejemplo, ¿no? Porque siempre los demagogos, los políticos, las personas que pretenden manipularnos, siempre lanzan determinadas categorías que no necesariamente significan, palabras talismán, les podríamos decir, que no necesariamente significan lo que nosotros entendemos, ¿no? Por ellas. Por ejemplo, perdón, pedir perdón. El perdón es un asunto personal y especialísimo. Uno tiene que pedir perdón por las cosas que uno hace, no por las cosas que uno no ha hecho o que otro ha hecho o que en otras circunstancias se han hecho, ¿no? Pero aquí, ¿qué ocurre? Aquí es básicamente una dinámica de revisionismo histórico malo, ¿no? De tratar de anular moralmente con categorías anacrónicas procesos históricos que todavía son vigentes, como el de la evangelización de América Latina. Cuando uno ve, por ejemplo, que esta suerte de manipulación histórica que se dice, ¿no? Que vinieron los españoles e impusieron la religión. En primer lugar, nadie es étnicamente cristiano. Todos fueron evangelizados, así como nosotros tenemos ancestros paganos que fueron evangelizados por los españoles, así los españoles tuvieron ancestros paganos que fueron evangelizados por los primeros misioneros, y así se dio la circunstancia. Ahora, se trata de plantear que las concepciones indígenas religiosas eran equivalentes a la religión cristiana en el sentido de que eran religiones de conciencia y que por las cuales si tú les imponías, entre comillas, otra religión, violabas la conciencia de los indígenas. Pero aquí hay que tener en cuenta algo muy elemental. Las religiones de los indígenas, tanto en México como en el Perú, eran religiones etnopolíticas. Es decir, eran religiones de los líderes, que los liderazgos políticos establecían una especie de idolatría de las estructuras políticas que tomaba forma en algunos dioses imperiales o dioses reales que tenían estrecha vinculación con los liderazgos y aristocracias gobernantes. Por eso cuando caían las aristocracias gobernantes o cuando se convertían, todo el pueblo inmediatamente asumía la nueva religión. Entonces, claro, los indígenas en ese sentido eran mucho más inteligentes que los indigenistas, ¿no? O sea, cuando llegaron los misioneros dijeron, caray, estos señores han triunfado.
militarmente. Este es el dios, estos dioses entonces son interesantes, ¿no? Entonces, dijeron, y es por eso que se da ese proceso, pero más aún, no solo es un proceso que inicialmente pudo haber sido así, sino que a la larga, la religión católica eleva a los indígenas a la categoría de sujetos con una interioridad espiritual que antes no tenían, y que ellos mismos son conscientes de poseerla. Y así tenemos la figura de San Juan Diego, ¿no? Un indígena que ya en su espiritualidad refleja un mundo interior muy distinto al de los cultores de las religiones étnico-políticas, en donde él se ve como un sujeto que no trata de propiciar a Dios, sino un sujeto que tiene una relación personal con un Dios salvador, que es Jesucristo. Y eso también pasa con Benito de Angola, ¿no? También llamado Benito de Halcón, que es un esclavo de casta angoleña que alrededor de 1650 pintaría en un muro en Pachacamilla, que en aquel tiempo se encontraba a las afueras de Lima, ahora es el centro, ¿no? Es la avenida Tacna, un muro con una imagen del Cristo de Malta. Es interesante. La imagen original del Señor de los Milagros es un Cristo de Malta. No tenía originalmente a San Juan y a la Virgen, ni tampoco a Dios Padre y al Espíritu Santo. Parece que originalmente era una cruz que tenía los dos astros al lado, como se tiene, ¿no? Se ve a los dos astros al lado. Y esta es una iconografía muy interesante, que es la iconografía del Cristo de Malta, que se populariza en España durante este mismo periodo, lo que implica que Benito de Angola no era un personaje inculto en lo que respecta a la iconografía, sino que estaba familiarizado con una iconografía que se difundía contemporáneamente en España, que era este Cristo de Malta, que tiene una historia muy interesante, ¿no? En el Cristo de Malta, que está en Sevilla, me parece, hay en las cartelas, ¿no? Que son estos cuadritos de texto que están en las partes de abajo de los cuadros, se cuenta la historia de un Cristo, de que este Cristo es copia fiel de un Cristo original que hay en Malta, que fue pintado por el diablo. La historia cuenta que ese Cristo fue pintado por el diablo. ¿Por qué? Porque resulta que había una mujer que había hecho un pacto con el diablo, una bruja, probablemente, una mujer que había hecho un pacto con el diablo, y que era una satanista, pues, de marca mayor. Y le dijo al diablo, con el que tenía parece una relación de bastante confianza, que ella quería ver cómo estaba Jesús, cómo lo pusieron los judíos a Jesús, y quería verlo así, tal cual, con todo su sufrimiento y con todo su dolor. Y el diablo vaciló, porque el diablo dijo, si yo pinto a Cristo como lo pusieron, va a inspirar tanta piedad en esta mujer que esta mujer se va a acabar convirtiendo. Pero bueno, como estaba ligado con un pacto con esta mujer, el diablo pinta a este Cristo tan adolorido, tan sufriente, y la mujer se convierte. Entonces, se convierte en la mujer. Entonces, y parece que era esta la iconografía original. Por lo menos ese es lo que he oído de el doctor Rafael Sánchez Concha, que en algún momento soltó así de paso diciendo es un Cristo de Malta, el Señor de los Milagros originalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo que todos conocemos, ¿no? Que empieza a generarse una devoción popular, pero evidentemente también este lugar se convirtió en un pretexto muchas veces para algunas reuniones sociales que no acababan bien, ¿no? Cosa que todavía se ve en algunas fiestas de la cruz en el Perú rural, ¿no? Que es un pretexto para algunas reuniones sociales que pueden acabar en violencia, ¿no? Y es por eso que pronto la fuerza pública decide intervenir y ocurre lo que nosotros conocemos ya, ¿no? La famosa historia de cómo se intenta borrar el Cristo hay 3 intentos de borrarlo y todas las personas que intentaban borrarlo, un pintor, ¿no? Que cae con temblores y se asusta y se va. Luego un soldado, que era un hombre como dicen las crónicas, era un hombre de espíritu fiero, sube, pero cuando descubre, ve que la cara se hace más hermosa y como que estaba animada y como que la corona de espinas se volvía verde, como que reverdecía. Entonces se da cuenta que la imagen está animada. Entonces bajan, entonces bueno, se autoriza la devoción, especialmente a partir de
de un terremoto que ocurre poco tiempo después, el famoso terremoto de Lima de 1655, en donde queda incólume el muro. Y a partir de ahí se forma una eremita, ¿no? Que es como una capilla, y la devoción se hace aún más grande con otro terremoto, el famoso terremoto del 20 de octubre de 1687, que derriba la ermita, pero no derriba la pared. Y a partir de ahí es que se genera esta devoción que no acabaría, sino hasta la pandemia en cuanto a la procesión. Cada 28 de octubre, ¿no? Sacando al señor como protector de Lima, incluso el mismo cabildo virreinal lo declara guarda y custodio de la ciudad de Lima. Y a partir de ahí es que su devoción se expande a todo el Perú. Y aunque es una devoción originalmente limeña, no hay pueblo del Perú donde no hubiera una procesión del Señor de los Milagros. Eso es lo que nos une. Mal que les pese a los laicistas, mal que les pese a los ateos, mal que les pese a las sectas. Si se busca alguna unidad, está en el Señor de los Milagros. En los lugares donde no se come ceviche, se saca una procesión del Señor de los Milagros. Y eso quiere decir que el Señor de los Milagros nos une más que cualquier elemento accidental como puede ser la gastronomía, ¿no? Qué maravilla lo que nos dice, profe. Bienvenido, padre Yair. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, tuve problemas con el ordenador, pero bien. Dentro de la historia del Señor de los Milagros, tengo entendido que como se vive hoy esta devoción y este amor al Señor de los Milagros, Señor de Jesucristo, en los primeros años no ha tenido, claro, la cantidad de católicos cristianos, seguidores de Cristo, como lo es últimamente. También había posesiones en otros, devociones de santos, qué sé yo, Santa Rosa de Lima, Santa Virgen del Carmen, porque tengo entendido, claro, en la época del virreinato había muchas devociones, muchas cofradías. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre esta parte? Bueno, había muchas devociones, había grandes devociones, incluso que se han perdido, ¿no? Pero claro, como la fe es dinámica, la fe popular, la piedad popular es dinámica, lo que se ha perdido en algunas devociones se ha ganado en otras. Evidentemente también hay que tener en cuenta que existe un proceso de secularización, incluso intraeclesial, bastante intenso desde hace 70 años, ¿no? Y eso genera una serie de problemas muy graves. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, en Lima, ¿no? En Lima, antes había una fuerte devoción a, por ejemplo, el Cristo de la Veracruz, a Nuestra Señora de la Soledad, que también pero se han restaurado, como que se ha ido aumentando la devoción en los últimos años. Pero si uno comprueba, por ejemplo, si uno compara esas devociones, o la misma devoción a la Virgen del Carmen o a la Virgen del Rosario en la Lima antigua, con la devoción al Señor de los Milagros, uno ve que la devoción del Señor de los Milagros siempre tuvo un carácter popular, pero no tuvo el carácter universal que acabaría teniendo en el siglo XX. Es en el siglo XX donde la procesión del Señor de los Milagros se hace absolutamente universal y opaca a todas las otras devociones en Lima y en el Perú en general, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa, las devociones de la Semana Santa eran muy intensas: el Cristo de la Caridad, el Santo Sepulcro, el Señor de la Sentencia. Pero el Señor de los Milagros sigue durante el siglo XX ganando terreno, y a partir de los años 60 y 70 en Arequipa también se paraba con el Señor de los Milagros. Yo he llegado a alcanzar eso. Yo recuerdo cuando tenía 20 años, 25 años, que toda Arequipa se sabía cuando era el mes morado. ¿Por qué? Porque salían las procesiones, y no solo la del centro,
salían las de los distintos barrios. Y se generaba un tráfico que a mí me alegraba mucho ese tráfico. ¿Por qué? Porque era pues los ateos y los impíos siempre dicen, ay, ¿por qué no lo hacen en un estadio? ¿Por qué bloquean las calles? Etcétera. Pero a mí me parecía eso una señal de que Cristo reina en el Perú. De que Cristo reina en el Perú y de que incluso el Estado y el aparato público en el Perú no eran totalitarios. ¿Por qué? Porque sabían reconocerse como instrumentos de la sociedad. Y si la sociedad todavía exigía al Señor de los Milagros, y el aparato público tenía que, evidentemente, como corresponde en cualquier orden legítimo, ser instrumento de la sociedad y no una especie de árbitro neutro o de al contrario, contraeducador o contra Señor de los Milagros, es decir, que querer ser un Dios paralelo a Dios, ¿no? Entonces, y eso me hablaba de una sociedad que todavía era sana, en cierto sentido, ¿no? Que todavía tenía alguna sanidad política, ¿no? Sanidad. Claro. Por eso podemos decir que el Señor de los Milagros está impregnado en la peruanidad. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué es la peruanidad? La peruanidad es una forma de la cristiandad, ¿no es cierto? ¿No? Y en verdad, tanto se habla, ¿no? De que tiene que haber cosas que nos unan, tenemos que unirnos, pero en verdad lo que nos une es la religión católica. Porque incluso los acatólicos, los no católicos, se han formado en un ambiente católico. Y por lo tanto, estos valores católicos que se expresan en el Señor de los Milagros, porque el Señor de los Milagros expresa de alguna manera la esencia de la fe cristiana, que es que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y nos redimió. Es la redención el Señor de los Milagros, ¿no? Y la idea de redención tiene también una aplicación en los valores sociales, en el espíritu de sacrificio. Yo lo que he visto en la pandemia, durante estos 2 años de pandemia, cuarentena y emergencia sanitaria y económica, es, por un lado, el colapso del aparato público peruano, el colapso del Estado, pero también la aparición de figuras desde la sociedad que, tomando estos valores cristianos, demostraron un gran espíritu de sacrificio, ¿no? Y eso es lo que nos enseña el Señor de los Milagros. El hábito morado, por ejemplo, ¿qué representa el hábito morado? El morado, como el padre lo sabe, es el color de la carne maltratada. Y es el color, por lo tanto, de la penitencia. Y que los laicos, los seglares peruanos, se pongan el hábito en señal de penitencia, ¿no? Es una de las cosas, pues, que muchos extranjeros, incluso católicos, se sorprenden al llegar a nuestro país, ¿no? Ver que la gente es capaz de asumir esta devoción de esta manera, de verdad que los sorprende bastante y nos debe llenar de orgullo, ¿no? Hay beatitas, como se decía aquí en Arequipa, no sé en Lima si se les decía lo mismo, beatitas hay en todos los lugares del Perú y hasta en Bolivia, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, en internet algunas noticias de canales bolivianos de octubre, verán que a veces tratan a la procesión del Señor de los Milagros como si fuera algo suyo. Dicen, y se cumplió una vez más la procesión del Señor de los Milagros. En Santa Cruz, en La Paz, está muy extendido. Y no necesariamente por la colonia peruana. Y en el resto del mundo, eso sí, por la colonia peruana. Y es muy, muy conmovedor ver a la diáspora peruana que se reúne ante el Señor de los Milagros, ¿no? Ante la procesión. Y ahí ya no hay ateos, ya casi, ¿no? Porque se sabe que eso es peruano, ¿no? Y mucha gente, aunque no practique la religión, se siente identificada con el Cristo morado, ¿no? Sí, hasta en Roma hay una procesión del Señor de los Milagros. Exacto. El alcance que tiene la procesión de la imagen del Señor de los Milagros y la devoción que genera, incluso esto lo comparado con la Virgen de Guadalupe en México, que dice que hasta los evangélicos y los ateos son devotos a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Algo así, ¿no? Pero, claro. Profe, una consulta. A ver, el mes de octubre es el mes de la hispanidad. Y la hispanidad, una de las connotaciones es el reinado social de Cristo.
y octubre también es el mes del Señor de los Milagros. Entonces, ¿qué nos podría usted decir de esta relación entre el Señor de los Milagros y el reinado social de Cristo? Bien, esta es una de las cosas más interesantes, ¿no? Porque cuando uno escucha el himno al Señor de los Milagros, ¿no? Es un himno donde se pide al Señor que reine sobre el Perú y que reine sobre los peruanos. Entonces, claro, alguien dirá, pero ¿acaso no dijo nuestro Señor Jesucristo en su pasión, mi reino no es de este mundo? Y precisamente lo dijo, mi reino no es de este mundo ante Pilato. Pero ¿qué quería decir con eso? Que el reino suyo no era un reino inmanente, es decir, no surgía, su principio no venía de este mundo, sino venía del mundo divino. Pero viene al mundo divino, pero está en este mundo. Ahora, Cristo, yo he encontrado, no sé ustedes, quizás sí, yo he encontrado a católicos enemigos del reinado social de Cristo, ¿no? Que a veces repiten como la infame turba, ¿no? No queremos que reine sobre nosotros, ¿no? Entonces dicen, sí, está muy bien que uno sea cristiano, yo soy muy católico en mi casa, pero el espacio público no debe ser católico. El espacio público debe ser diverso, debe ser plural. El que piensa eso, pues evidentemente cree que lo plural es mejor que lo universal, que lo católico, ¿no? Y eso es una idolatría, ¿no? Es una idolatría. Pero ¿qué ocurre? Hay que tener también en cuenta que el reinado social de Cristo no es una clerocracia. Es decir, no es que nos gobiernen los clérigos, ¿no? Que como presidentes o congresistas, mejorando lo presente, ¿no? Que yo creo que el padre Yair sería un excelente presidente, pero mejorando lo presente. Entonces, segundo, no es una utopía. ¿Qué quiere decir esto? No es un mito político que nunca va a ocurrir y que va a ser construido por mero esfuerzo humano. El reinado social de Cristo ya existe, puede ser perfeccionado. ¿Y qué quiere decir esto? Así como Cristo es rey de cada uno de nosotros, es decir, nos manda, nos gobierna y nos protege, que es lo que hace un rey, así también es rey de nuestras familias. Y es rey de este conjunto de familias que constituyen la sociedad. Ahora, en el Perú se vive el reinado social de Jesucristo, no como quisiéramos, pero todavía hay un vestigio, y un vestigio importante que puede ser la semilla para una restauración. Dios quiera, puede hacer que sí, puede hacer que no. Por ejemplo, el solo hecho de que el domingo sea un día de descanso para todos, no solo para los católicos, que sea un feriado público, es señal del reinado social de Cristo. El solo hecho de que en los colegios nacionales se enseñe la religión católica es una señal del reinado social de Jesucristo. Y el Señor de los Milagros también, porque sale en las calles, es homenajeado por las autoridades. Nadie se pone a preguntar acerca de laicismos y no laicismos y entelequias absurdas, ¿no? Es natural, nadie puede, incluso los ateos que despotrican contra eso. Es más, hay más despotricamiento, hay más queja en el Te Deum del presidente que con el Señor de los Milagros. Porque por ahí se quejan del tráfico, pero saben que no pueden contra la devoción popular porque el Perú sigue siendo cristiano. ¿Y qué ocurre? Aquí, por ejemplo, cuando hay el Señor de los Milagros... Perdón. Los que se quejan por el tráfico y los pocos que se quejan por el tráfico del Señor de los Milagros, no se quejan del tráfico que genera la minucia de la Marcha del Orgullo Gay, que hacen un traficazo y es una pamplina, ¿no? Claro, o sea, es que tienen su esquizofrenia propia, ¿no? O sea, tienen su esquizofrenia propia donde dicen, no queremos que este reine, pero sí queremos que el otro reine, ¿no? Pero es curioso, hay que también comparar ese tipo de manifestaciones, ¿no? Porque cuando uno ve al Señor de los Milagros, uno ve a la gente conmovida, a la gente verdaderamente en otra lógica, en una lógica ultraterrena, ¿no? En cambio, cuando uno ve la otra manifestación que tú has visto, uno ve la angustia del abismo, el frenesí
del embotamiento de la mente en lo peor para olvidarse de las voces de la conciencia, ¿no? Y es un espectáculo, por eso, como dirían los gringos, cringe, ¿no? Es un espectáculo que de verdad es repulsivo totalmente, incluso para las pobres personas que participan en él con sus falsas sonrisas y sus carcajadas impostadas, ¿no? Pero estos salen más tristes, más molestos, más energúmenos, más de lo que fueron. Más de lo que fueran, sí, más impactados a la larga. No. Mientras que quien va a la procesión de los milagros sale. Exacto. Es que la procesión del Señor de los Milagros es un fenómeno esencialmente vertical, es decir, va hacia la trascendencia. El hombre está abierto hacia la trascendencia. En cambio, ese espectáculo y otros semejantes son espectáculos donde el hombre se mira a sí mismo. Donde el hombre, no solo ese, por ejemplo, las marchas del 8 de marzo, el corso gay sí es ya pues un escándalo total, ¿no? Pero en la larga son lo mismo. El 8 de marzo, las manifestaciones de los comunistas, las manifestaciones de los liberales, o sea, a la larga son lo mismo porque son manifestaciones en las que el hombre se mira a sí mismo. Y como dice el profeta, maldito el hombre que se fía del hombre. El hombre que se observa a sí mismo, que solo quiere satisfacer sus deseos y expandir sus deseos vitales, en suma lo que Ortega y Gasset llamaba el hombre masa, es un hombre que siempre se va a defraudar, porque pone sus esperanzas en alguien que es limitado, que es otro hombre, ¿no? Él mismo. Y siempre va a pedir más porque nunca va a poder satisfacer ese anhelo que solo la trascendencia lo satisface y que se ve en el Señor de los Milagros. Y uno ve, por ejemplo, yo te digo, yo he sido testigo. No sé cómo será ahora, porque la pandemia como ocasión de revolución social y política todavía está en curso y uno no sabe cómo vamos a encontrar al Perú después. Pero yo te digo, yo les comento algo. Yo estaba en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNSA, ahí, ¿será pues cuánto? Hace 15 años, más o menos, ¿no? Y pasaba el Señor de los Milagros. Y yo he visto cómo el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, marxista-leninista, mandaba un arreglo floral para que lo traigan y lo pongan en el anda que se había parado en la puerta. Y como representantes de los estudiantes, yo y un amigo evangélico cargamos el anda por unas cuadras, ¿no? Entonces yo he visto eso, o sea, yo he visto a maoístas y evangélicos venerar. ¿Por qué? Porque era otro Perú, yo no sé si será así ahora, pero era otro Perú donde el Señor de los Milagros era como el sol, o era como el Misti, es decir, eran cosas que nadie podía negar, que estaban ahí, y que iban a estar ahí, ¿no? Y que pudiera, o sea, negar al Señor de los Milagros era, tú podías no ir, nunca, podías odiar a los curas, podías ser un gran pecador, pero negar al Señor de los Milagros era como negar que el Misti estaba en Arequipa, por ejemplo. Claro. Yo eso todavía lo veo. Sí, lo que has dicho, profesor César, yo tengo amigos que han dejado la iglesia hace mucho tiempo y publican todo tipo de cosas, pero 1 de octubre, Señor de los Milagros, y parece que otra persona fuera la que publica, no la misma. Sí, yo conozco y se persignan. Sí, y se persignan. Personas que se profesan ateas, dicen, no, yo no creo en Dios, yo no creo en esas cosas, pero en la victoria, cuando toca el Señor de los Milagros de la victoria, ellos están ahí en el Señor de los Milagros de la victoria. Claro. O sea, no sé, en ese momento, no, porque es el Señor. Pero después no creen en Dios, no creen en la iglesia, no creen en los curas, bueno, no tienen que creer en los curas. Pero cuando es el Señor de los Milagros, es el Señor de los Milagros. Y está. Y eso, padre, creo que yo le servirá, le sirve en algún momento, es un espacio abierto a que la gracia puede entrar. Claro. La gracia entra. La gracia entra en este mes, entra. En muchas. Y hay gente que me dijo el padre, en esa dinámica por muchos años, pero hay un año en que es su año. Sí. Es lo milagroso. Mire, yo recuerdo esto, ¿ya? Yo estaba hace años atrás en una comunidad, no digo el nombre para que no se sientan aludidos, estaba en una realidad de la iglesia, en una comunidad,
que en su prédica no es precisamente fomentadora de la devoción del Señor de los Milagros, sino todo lo contrario. Entonces, como yo prácticamente fui de joven en este grupo, tenía algunas manías con respecto al Señor de los Milagros, propias de esa realidad de la iglesia en la que participaba, que era muy buena en algunas cosas, pero en este tipo de cosas es un desastre. Entonces, pero resulta que en mi grupo, en mi comunidad, estaba quien fue por más periodo de tiempo el secretario general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Lima. Había en la televisión para el recorrido y todo, fines de los 80 y principios de los 90, ¿no? Mucho tiempo. Y para descanse, no voy a mencionar su nombre, no viene al caso, pero está, para descanse, no digo el apellido, pero está en la gloria de Dios. Bueno, César, este hermano era el... Y un año, cuando en 1997, para quienes no saben, el primer sábado de octubre, ¿no es cierto?, bastante de esta pandemia, pero todos los primeros sábados de octubre, el Señor nos iba a hacer un pequeño recorrido a la vuelta a la manzana, donde cargaban algunos hermanos y invitados. Y en el año 97 yo tuve la bendición de ir a cargar el anda como invitado. Ok, mire esto, mire esto. Pues yo fui, la verdad fui en ese tiempo con esa formación que recibía, y me presté el hábito de mi vecino se llama Bruno, que está en la hermandad de acá de Chorrillos. Le pido, oye, préstame tu hábito, ni siquiera sabía ponerme, estaba en la plena avenida Nazarenas, y le digo, mira cómo sería de ignorante, que le digo a uno de la hermandad, oye, ¿cómo te pone esta UE, puntos suspensivos? Y todo el mundo me miró como diciendo, ¿qué ha dicho este? ¿No? O sea, era tan inculto, que me salió natural, me dejo entender, ¿no? ¿Y qué? O sea, así de básico era, ¿no? Y bueno, me pongo el hábito todo, jalan la hermandad, me ponen ahí a cargar, y Máximo sacó a su hermano para que yo cargue un tramo. Y yo, estoy sincero, puse a cargar el anda, cierro mis ojos, habré estado como unos 30 segundos, y estaba esperando sentir algo, no sentía nada, y en eso abro mis ojos, y el hermano del Máximo, por el cual yo estaba cargando, me miraba con una cara como diciendo, o sea, Dios mío, yo quiero estar ahí, ¿no? O sea, como que le estaba quitando lo que él espera todo el año. Entonces agarré y le dije, hermano, ven, me duele el hombro, carga tú. Y lo dejé de cargar y lo puse ahí. Y él feliz, yo te ayudo, ya, te puso ahí. Bueno, esa fue mi experiencia con el anda. Pero resulta que después de la cargada del anda, hay pues una recepción, ¿no? Y hay su comidita, y hay su tobito. Bien, vamos a esta reunión, y a esta reunión, después de, voy y va un hermano de mi comunidad, esa comunidad en la que yo participaba, con la que no me hablaba como un año, con el que teníamos una bronca, un encono criminal, un resentimiento que ni la comunidad lo había podido curar. Y en esa recepción del Señor de los Milagros, en ese ambiente, te di una paz restauradora y somos de mis mejores amigos. Esa es mi experiencia. O sea, bueno, es que esto es la riqueza de la gracia y del Señor. Claro. Y yo creo que todos tenemos de alguna manera historias personales en el Perú con el Señor de los Milagros, ¿no? En mi caso es la primera procesión a la que asistí yo desde que tengo uso de razón, porque mi mamá era y es muy devota del Señor de los Milagros, ¿no? Y de verdad siempre octubre era muy esperado por mí, muy esperado. Era un mes que tenía una magia especial. Y en Arequipa, ojo, ¿cómo sería en Lima? Que aunque algunos me han dicho que en Arequipa se están viendo más beatas que en Lima, ¿no? Pero no lo sé. Pero sí se notaba, por ejemplo, y especialmente ir a buscar la procesión, ¿no? Es decir, tú llegabas ya cuando la procesión había salido y escuchabas los sonidos, ¿no? Y decías, debe estar por acá. Y veías que estaba cerrado, que la gente hacía sus altares, que estaban cerradas las calles, que se sentía el olor a la pólvora de los cohetes, o a lo lejos la banda, y la gente sacaba, me acuerdo, esa era una costumbre que todavía queda en algunos, ¿no? Las tiendas, etcétera, ponían música del Señor de los Milagros, ponían la banda de la Guardia Republicana, ¿no? Con la marcha oficial, que es hermosísima, compuesta por José Santos Liborio, que era un filipino. Es interesante, porque la marcha oficial del Señor de los Milagros, que es fue compuesta por José Santos Liborio, que fue un filipino, un maestro músico filipino de música militar,
que Piero la trajo de las Filipinas, que se vino en el tiempo en que Filipinas, bueno, estaba en la guerra, ¿no? Y Piero la lo trajo a fines del siglo XIX, que compone esto, esta marcha del Señor de los Milagros, y también compone la marcha de banderas, ¿no? Arriba, arriba, arriba el Perú, un filipino, y que se queda aquí y hace familia. Otra cosa de la hispanidad también interesante, ¿no? En ese tiempo los filipinos hablaban español todavía, ¿no? Entonces, y era filipinos, era mestizo de Tagalog, ¿no? Y vino. Entonces, y él compuso la marcha la marcha oficial del Señor de los Milagros, y se escuchaba en las radios de la gente poner, bueno, yo, por ejemplo, ahora estoy con mi hábito, ¿no? Estoy usando mi hábito, ¿no? Se acaba parece que por alguna razón misteriosa se acaba de destruir mi cámara, pero bueno, parece que le enseñar el hábito a... Ya, volví. Los demonios cibernéticos de los algoritmos. Sí, los incubos y subcubos cibernéticos no querían ver mi hábito. Pero, ¿qué ocurre? El asunto es que, sí, es maravilloso el Señor de los Milagros. De verdad es una de las cosas que conmueven de verdad al corazón del pueblo peruano. Y esperemos pues que ahora salga de nuevo en Arequipa. Yo no sé cómo será en Lima, pero en Arequipa, de lo que he visto en estos días, parece que la procesión central no va a salir, pero algunas parroquias que son santuarios del Señor de los Milagros también van a sacar procesiones, ¿no? No sé cómo será en Lima, no sé si se sabe algo, no sé si hay alguna consigna, ¿no? De cómo ocurrirá este mes en Lima, ¿no? Padre, ¿usted sabe algo? No nos han dicho nada hasta ahora. No nos han dicho nada. El año pasado, padre, les comento, profesor César, el año pasado, junto con unos muchachos, Javier Moscoso y Gerson González, este muchacho que ha hecho este trabajo encomiable con homosexuales, de castos, católicos, que viven en católica, está haciendo un trabajo encomiable este muchacho Gerson González, de fe muy buena, un muchacho que se reconoce homosexual, pero casto, ¿no? Está haciendo un trabajo impresionante, ha sido entrevistado aquí por Jonathan Luque, católico. Pudimos sacar el año pasado el anda del Señor de los Milagros en Nazareno. La sacamos en noviembre, creo que fue, porque estaba todo esto de la marcha que habían sacado, esta irracionalidad que había sacado a Merino. Claro. Ya habían sacado a Merino y sacamos el anda para calmar al país, digamos así. Y fue impresionante porque en este momento era un momento en el que todavía estaban las restricciones, se había relajado por el tema del Merino, no me representa, pero había acabado ese circo. Claro. Pero habían las restricciones, todo, y llevamos un anda que nos prestó, no voy a decir quién, porque no, que cae, ya sabemos a quién tenemos en Lima de jefe, pero, ¿no? Nos prestaron un anda y la llevamos a Lima, y la pusimos en la puerta de Nazarenas, y la gente así, padre, un padre... Cristian Hervé, perdón, un padre francés, fue y estuvo contestando, la gente se contestaba, una manifestación espontánea, que la hicimos unos cuantos, ¿no? Obedeciendo el llamado verdadero a hacer lío, no las payasadas que en nombre de hacer lío hacen ahora, componendas con los homosexuales, con esto, no. Verdadero lío se hace en época de pandemia, ¿no? Sacando el anda del Señor de los Milagros. Y bueno, por gracia de Dios se pudo hacer ese lío aquí, y una respuesta increíble de la gente, las personas mayores y todo. De verdad que descorazona que y hay algo que por lo que se debía pedir perdón es por haber tenido encerrado al Señor de los Milagros cuando más se le necesitaba. Profesor, no sé qué opina, ¿no? O sea, cuando más se le necesitaba al Señor de los Milagros que ya hay. Mire, es así. O sea, la historia de las grandes devociones, por ejemplo, el Señor de San Marcelo, creo que es en Roma, son Cristos de epidemias. De epidemias. Y siempre se ha sacado al Señor en las epidemias. Y el Señor ha protegido al pueblo en las epidemias. Que no había miles de maneras de sacarlo sin que se produjese el tan temido en algunas ocasiones, la tan temida solo en algunas ocasiones, como tú has señalado, aglomeración social. Había miles de maneras. Hasta sacarlo en helicóptero, si lo hubiera podido, como se hizo con la Virgen de Chapi. Aquí en Arequipa se sacó a la Virgen de Chapi en helicóptero.
el Día de la Madre del año 2020, que para mí fue una de las experiencias, porque en esta pandemia, no sé ustedes, pero en esta pandemia yo he tenido las experiencias más profundas de oración y de, y religiosas de mi vida, ¿no? Entonces, y en el año 20, cuando sale la Virgen, yo me conmuevo mucho. Y había maneras de sacar en Lima al Señor de los Milagros. Yo me imaginé hasta el último momento, yo dije, lo sacarán en un helicóptero con un banner abajo que tenga el Señor de los Milagros, por lo menos para que dé vuelta. En un nazareno móvil. En un nazareno móvil, a las horas del distanciamiento social. Podían sacar a las 10 de la noche al Señor de los Milagros en una camioneta por toda Lima para que la gente lo vea desde sus casas. Lo tiene y sin necesidad de aglomeración, cada quien desde su casa. Claro. Pero ahí uno ve que en verdad, igual que con otros elementos que se han querido meter en la liturgia con pretexto de la pandemia, uno ve que en verdad son posiciones teológicas a la larga. No son posiciones científicas, sanitarias. Es decir, esta batalla entre dos teologías que se viene viviendo en la iglesia desde hace mucho tiempo, entre una teología tradicional y una teología modernista, sigue durante la pandemia, ¿no? Profe, perdón, sería una falsa teología, creo. No llega a teología. Bueno, una pseudo-teología, claro, exacto. Es una batalla entre una antropología y una teología, podríamos decir, ¿no? O en una antropolatría y una teología. Y se toma como pretexto eso, ¿no? A la larga, yo creo que es interesante ver un video, no sé si ustedes llegaron a ver el video del padre Sergio Fita Muñoz, o Sergio Muñoz Fita, de Arizona. Es un padre español que está en Arizona, en Estados Unidos, y que hizo un pedido de perdón a los fieles por las omisiones que ha hecho el clero durante la pandemia. Se pide, ya que empezamos hablando de pedir perdón, se pide perdón de muchas cosas, pero no se pide perdón de haber dejado abandonadas yo tengo casos muy tristes. Por ejemplo, les puedo contar un caso del hospital que se habilitó, uno de los hospitales de campaña que se habilitó aquí en Arequipa, en Cerro Juli, durante la pandemia, que no dejaban entrar a sacerdotes. No dejaban entrar a sacerdotes. A mí para dar los santos óleos. Y no ha habido, o sea, no ha habido una presión por parte de las jerarquías, y al final tuvieron que meter a un sacerdote de contrabando por una jefa de enfermeras, que tampoco hay que decir su nombre, bueno, ya creo que estoy diciendo mucho, ¿no? Que logró meter a un sacerdote para que incluso le dé los santos óleos a personas que trabajaban en parroquias, que estaban internadas en el hospital y que luego murieron, pero cuyos parroquias de congregaciones. Y los sacerdotes de esas congregaciones no querían entrar, no querían hacer nada, entonces se tuvo que hacer eso. Y es una tragedia que no se haya permitido. Otra cosa, que por parte del Estado vizcarrista apóstata que tuvimos, no se permitió la circulación expresa de sacerdotes. Entre las excepciones, ¿se acuerdan? Que había para sacar el pase, no había sacerdote, no había ministro religioso. Los sacerdotes tenían que hacer la reserva mental de decir que atendían a ancianos y sacar el pase como personas que atendían ancianos, cuando en verdad hasta en la Argentina kirchnerista se permitió explícitamente, como una de las excepciones para las cuarentenas y los toques de queda de 24 horas que teníamos, explícitamente al ministro religioso. Entonces aquí nos han tratado de lo peor, y yo veía a jerarcas genuflexos ante el régimen vizcarrista, ¿no? Una pena, una tragedia, ¿no? Sí. A mí me ha sucedido que ha habido hospitales que me han dejado entrar, ha habido hospitales que no me han dejado entrar, ha habido clínicas que me han dejado entrar y clínicas que no me han dejado entrar. Esa es la experiencia que he tenido pero la mayor cantidad de unciones y absoluciones, claro, porque no podía, muchos estaban agonizando, era durante todo el año pasado. Bueno, desde junio hasta diciembre tenía yo y lo peor de todo, no ha sido en mi diócesis. He tenido que ir a otras diócesis, a otras diócesis, me han venido a recoger. He ido a 2 diócesis, no es por alardear, pero es la realidad. Es la realidad, ¿no? Tampoco se visitaban enfermos ni nada. Pero también ha habido casos acá que hay gente que no quiere que vayan a sus casas
y yo se los he dicho en misa, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta fe del Señor de los Milagros, pero también eso se tiene que ver en la vida diaria. Yo les he dicho en misa, sí, qué bonita fe tenemos, qué grande fe tenemos, que no dejamos que el sacerdote vaya a dar la unción a los enfermos o darle la comunión a los ancianos, pero sí te puedes ir de paseo con tu familia a Plaza San Miguel, a Plaza Norte, a Plaza Lima Sur, ¿no? Te puedes ir al parque, te vas a la playa, etcétera, etcétera, pero no, a tu casa no pueden entrar a darle la comunión. Más expuesto están los ancianos cuando ustedes salen a los centros comerciales, que cuando el sacerdote va y en 5 minutos le administra el sacramento, le administra le da el viático, y en 5 minutos, y es más, totalmente protegido. Claro. Pero en verdad, esa es una de las cosas que debemos temer más, ¿no? El temer a los que matan el cuerpo, porque nuestro Señor dijo, ¿no? No temáis a los que matan el cuerpo, sino temed a los que matan el alma, refiriéndose a los fariseos, ¿no? Entonces, y el fariseísmo, que consiste filosóficamente hablando, en una desviación de la conciencia, que hace que grandes pecados sean vistos como cosas menores o incluso buenas, y pequeñas fallas como gravísimas fallas, hace que vivamos una religión que una religión sanitaria, básicamente, ¿no? Donde está muy bien que haya, como aquí se ha visto cuando hubo los vacunatones de jóvenes, ¿no? Que tenías, pues, a 1000 jóvenes apelotonados, disfrazados de distintas cosas algunos, ¿no? Un espectáculo, un pasacalle sanitario, etcétera. Eso está bien, uno puede mandar a sus hijos, uno puede ir a ese tipo de espectáculos, ¿no? Pero la procesión, aunque se haga con distanciamiento social, no, eso sí, por gusto, no. Y eso si lo hace, si lo piensa un católico, da mucha pena. El Señor de los Milagros, de verdad, sería crucificado nuevamente por esta mentalidad. Porque esta es la mentalidad de Caifás, ¿no? Que dijo, más vale que un hombre muera que perezca todo el pueblo, ¿no? Y se refería, porque Caifás solo estaba en el plano de la vida física, ¿no? Profesor, el año pasado, todo octubre, se negó a poner la imagen del Señor de los Milagros, sobre pretexto de ¿qué? De que sería peligrosísimo llenar la calle Lima de esa aglomeración. El mismo clero, padre, y ahí, el mismo clero, los mismos, que con esta felonía, esta sagrada tradición del Señor de los Milagros, los mismos, en noviembre, cuando empezó el Melino, no me represento, invitaban a salir a las calles, a las marchas. Exactamente lo mismo. ¿De qué estamos hablando? Es que en verdad estamos viviendo pues ya la revelación de una... Y el castigo divino es castigo. La presencia del castigo es santo castigo divino. Es la aparición de una religión que es una religión que es capaz de crucificar a nuestro Señor Jesucristo con tal de que se alcance una tasa de inmunización cercana al... O sea, es una religión de hombres y para hombres, ¿no? Una religión absoluta, humana, demasiado humana, diría Nietzsche. Pero en verdad eso es lo que nos da pena. Y eso es por eso que el Señor de los Milagros, yo creo... porque ¿qué ocurre? La historia de la humanidad, las apostasías de la humanidad, son también castigos que Dios permite. Y yo creo que por esos clérigos y por esos fieles es que el Señor no ha salido. O sea, el hecho mismo que ellos no lo saquen es el castigo que ellos reciben, ¿no? Entonces, el Señor no ha salido por castigo de nosotros. Y recién empiezan los castigos, creo yo, ¿no? Recién empiezan, ¿no? Pero por eso hay que usar el hábito, hay que volver estas penitencias, hay que volver este espíritu penitencial, porque hay que recordar que octubre es interesante, ¿no? Porque octubre es el único mes, yo no sé cómo estará el clima en Lima allá, pero octubre es el único mes donde hay sol en todo el Perú. Porque ¿qué ocurre?
la sierra y la costa tienen temporadas nubladas o temporadas de lluvia distintas. La estación húmeda y nublada en Lima y en la costa empieza en marzo, ¿no es cierto? No empieza en marzo, en abril más que todo abril, mayo, y se prolonga hasta octubre. Mientras que la estación nublada en la sierra empieza en diciembre, y por eso es una estación seca, es una estación luminosa. Es la estación primaveral donde florece el jacarandá, ¿no? Que es un árbol morado también, ¿no? Entonces, es una época donde la naturaleza resplandece, renace en el Perú. Pero eso no nos debe engañar, es una época penitencial también. Es una época de penitencias y de ayunos, ¿no? También tiene que ser una época donde debemos mortificarnos. Y quién sabe si de la mortificación de nosotros no dependerá la conversión de algún modernista o de algún enemigo de la iglesia, ¿no? Porque no solo las cosas deben quedar en la denuncia. Esas personas, estamos de alguna manera amarrados a esas personas, porque son seres humanos y son miembros de la iglesia, y nos pueden arrastrar, o nosotros los podemos arrastrar, ¿no? Estamos amarrados, o sea, estamos siendo combatidos. La iglesia vive una guerra civil en donde los dos contendientes están encadenados. Entonces, del triunfo de alguno dependerá el destino del otro, ¿no? Entonces, o se romperá la cadena al final, Dios la romperá. Pero lo cierto es que ese espíritu de nuestro Señor, que en la cruz perdona a los que no saben lo que hacen, que es lo mismo que decir que perdona a los imbéciles, ¿no? Porque eran imbéciles, el que no sabe lo que hace es un imbécil. Dios perdona a los imbéciles en la cruz porque los imbéciles lo atormentaron mucho. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y eso en verdad debe servirnos como una lección eterna. Porque qué maravilla es que un pueblo tenga presente ante sus ojos durante un mes a Cristo crucificado. Esa es una gracia. Es más, si desapareciese mañana el Perú, si el Perú fuera aniquilado mañana, deberíamos ya estar suficientemente agradecidos a Dios que nos permitió por casi más de 300 años tener presente a Cristo crucificado ante nosotros. ¡Qué maravilla! O sea, eso ha sido una gracia inefable, ¿no? Que un pueblo tenga tanto tiempo presente a Cristo crucificado. Pero a quien mucho se le dio, mucho se le exigió, ¿no? También se le va a exigir. Porque como hemos visto también hay una peruana tibieza, ¿no? Hay una peruana tibieza, ¿no? Que más que una dulzura peruana, ¿no? El peruano es muy dulce, es una persona dulce, ¿no? Entonces, que el mes morado es más el mes, antes que un mes de la cruz, es un mes del turrón, ¿no? Entonces, y esa mentalidad, pero como dice San Agustín, sobre el que estuvimos conversando con el padre, uno se convierte en lo que ama, ¿no? Y si uno ama al Señor más que al turrón, uno se hará semejante al Señor. Y si uno ama al turrón, se va a convertir en un turrón a la larga, ¿no? Porque uno se convierte en lo que ama, como dice San Agustín. Y hay que recordar eso, ¿no? Hay que recordar eso mucho y tener presente la gran gracia que es contemplar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que un país colectivamente, socialmente, contemple la pasión de nuestro Señor Jesucristo es una de las mayores gracias que tenemos, y hay que darle gracias a Dios, que si estuviéramos en cualquier lado, si estuviéramos en Chile, a lo mejor ya habríamos apostatado, ¿no? Hay que bendecir a Dios por haber nacido en el Perú, a pesar de todo. Claro. Claro, maravilloso. Es una bendición que tengamos al Señor los milagros nosotros en el Perú. Yo creo que es lo que sostiene y lo que ha hecho que no nos derrumbamos como nación también. Porque tenemos al Señor de los milagros, y estamos consagrados al Señor de los milagros. Y hay que rezarle a Él en este mes para que nuestro país no se derrumbe. Exacto. Porque lo que ocurre es que estamos en manos, en el orden temporal, de enemigos de la cruz, enemigos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, marxistas ateos, y los que no son marxistas ateos son peor que marxistas ateos porque son instrumentos de marxistas ateos. Aunque por alguna de las paradojas del Perú, Pedro Castillo obligó a todo su gabinete a jurar ante Cristo crucificado, ¿no? No sé si vieron el video de la juramentación del gabinete, ¿no? Entonces yo cuando vi eso dije, qué interesante, y mi hermana me dijo, no, los está condenando al infierno. Porque sí, los está condenando al infierno por pérjuros, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué hace eso Pedro Castillo? Porque sabe que el Perú
que el pueblo peruano, no los caviares, porque se acuerdan la juramentación del gabinete del gobierno de facto de Sagasti, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que era que sacaban al Cristo, lo ponían, sacaban al Cristo y lo ponían, que era un espectáculo grotesco del gabinete más anticristiano que ha habido en la historia del Perú, que fue el de Sagasti. Pero Castillo, que por algo ha llegado a ser presidente, porque por lo menos sintonizó con el alma popular en algún punto, se dio cuenta que el pueblo ve que las cosas son serias cuando hay una cruz encima. Ahí solo el pueblo ve que la cosa es seria. Y eso es todavía, gracias a Dios, un vestigio de que estamos todavía en un país donde en algo Cristo reina, ¿no? Claro, perfecto. Yo algo de preguntas en el público porque no estoy con no tengo los dos equipos, entonces no veo preguntas del público yo diría. ¿Hay algo resaltante ahí? No hay. ¿Hay alguna pregunta del público? Hay saludos, creo, hay saludos de Milton. De Milton, de Guatemala. Nos encantaría conocer a la Semana Santa de Antigua en Guatemala, ¿no? Por supuesto, yo por lo menos estoy muy interesado en conocer Guatemala, algún día lo haré. Algún día iremos. Sí, no hay muchos comentarios el día de hoy. Saludos. Un tema directo. Profe, aprovechando que estamos aquí, de cara a lo que viene, hace un rato recordábamos que usted, bueno, algunas personas han perdido con las imágenes, recordaba esta motivación que habíamos tenido con el amigo Gerson en noviembre pasado, salió el ANDA a la Puerta de Nazareno. De cara a la emergencia sanitaria que nos tienen a todos asustados, amenazaron con una tercera ola en septiembre, nos quieren imponer el pase sanitario que muchos han identificado como un presagio de la marca, el 666, ¿no? Que tiene todos los indicios, etcétera, etcétera, ¿no? De cara a este combate, a estas luchas que están habiendo con fuerzas oscuras, ¿no? No contra la carne ni la sangre, sino contra espíritus del mal, dice Pablo, que viene del mundo tenebroso. Entonces, de cara a esta realidad, ¿no? ¿Qué recomendación usted daría a la persona de a pie de cara a esta defensa de lo que es esta sagrada tradición de Señor de octubre? ¿Cómo podemos hacer una manifestación? No sé, cómo reunirnos sin caer en desobediencia tampoco. Claro, yo creo que los laicos tenemos un poder muy grande todavía, ¿no? Tenemos un poder muy grande porque yo creo que muchas malas autoridades eclesiásticas y políticas, entre las múltiples manifestaciones de su malicia, se encuentra también la cobardía, ¿no? Entonces, y cuando ven que hay resistencia, reculan, porque ya la Magdalena no está para tafetanes, como decía cierto dicho que nunca entendí qué significaba, pero siempre se repite. O sea, a estas alturas del partido, la crisis es tan grande que hasta la tiranía está en crisis. Entonces, y yo creo que si los fieles rezan, si los fieles se unen, si los fieles van a las parroquias donde hay imágenes del Señor de los Milagros, si les piden respetuosamente a los párrocos la posibilidad de apoyar, incluso en lo que se necesite, si es con una camioneta, si es con reparto de mascarillas o con lo que se necesite, ponerle al párroco, ponerle incluso al obispo, todo a disposición y decirle, Señor, nosotros tenemos la voluntad para apoyar una procesión, o por lo menos un recorrido del Señor de los Milagros, que represente el mínimo riesgo sanitario. Yo creo que van a tener que ceder, ¿no? Y en el caso de que no cedan, bueno, consigámonos un cuadro grande y lo sacamos nosotros, como hicieron ustedes, ¿no? Y yo creo que eso va a ser de mucha utilidad porque el Señor mueve voluntades en el Perú. Como ustedes han dicho, es una ocasión de conversión. ¿Cuánta gente, yo creo, se ha convertido de verlo en las calles? Gente que estaba quizás, quién sabe si no, yendo a cometer algún pecado. Al ver al Señor y al escuchar los cánticos tan hermosos, ¿no? Que esto es otra cosa, dicho sea de paso, ya no se cantan tanto, ¿no? Porque ahora cantan cánticos
verdaderamente distintos, ¿no? A veces, pero, por ejemplo, hay un cántico que se llama Ya viene el Señor por las calles, ¿no? Que es muy hermoso, en verdad, muy tradicional, el mismo himno al Señor de los Milagros. En verdad, todas esas son ocasiones de conversión muy grandes. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer perder al pueblo esta ocasión de conversión? ¿Por qué? ¿Por qué esa crueldad, ¿no? De hacerle perder al pueblo esta ocasión de poder elevarse hacia la redención, hacia el misterio de la redención? Y si no lo hacen algunos, lo haremos nosotros, ¿no? Yo lo que he visto aquí es que por lo menos 2 parroquias van a sacar procesiones en 2 lugares distintos de Arequipa. Una me parece que ya sacó incluso uno. Una procesión. La del centro no, la hermandad del centro no. Yo no sé si es que le irán a sacar en el transcurso del mes, pero vi un artículo en el periódico donde decían que parece que no iba a salir el señor. Pero la gente lo pide. Como nunca antes la gente lo pide, porque lo que he visto es, por ejemplo, que se han abierto tiendas de venta de hábitos, porque ha habido mucha gente que ha hecho promesas ante la situación de emergencia que se vivió, que ha hecho la promesa de llevar el hábito por la salud de un familiar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el papel de los laicos, ayudar a los sacerdotes, ayudar a la jerarquía a asegurar una procesión que tenga el máximo de seguridad en la medida de lo posible, ¿no? Y yo creo que podría hacerse eso, ¿no? Perfecto. Perfecto, sí. Ha sido extraordinario tener el programa, profesor, la verdad que en estos tiempos difíciles y como estamos, quienes hemos entendido con el paso de los años y la madurez de ir conociendo cada vez más la fe, la importancia de lo que es el Señor de los Milagros, ¿no? Agradecemos este programa que nos ha conseguido para confirmarnos en la importancia y la centralidad que tiene el Señor de los Milagros en Perú y en la vida de cada uno de los peruanos. No sé, padre. Sí, te agradecemos también por aceptar nuestra invitación. Ya eres un meme católico, como dijiste la primera vez que te invitamos y aceptaste la invitación. Te agradecemos. Esperamos también tenerte pronto. Te estaremos molestando. Sí, yo soy de los que dicen, porque el Señor, yo siempre he ido a las Nazarenas cuando iba a Lima, y yo, a diferencia de mucha gente, yo he podido ver a la Lima católica. Y Lima es católica todavía, es muy católica, es uno de los lugares más católicos del Perú, contrariamente a lo que digan. También es uno de los lugares más anticatólicos del Perú, pero me quedo con lo primero. Es uno de los lugares más católicos del Perú. Como diría el viejo dicho virreinal, Lima, quien no te ve, no te estima. Y en Lima yo he tenido la posibilidad de acceder a los sacramentos con una facilidad que no se da en otros lugares del Perú, ¿no? Entonces, Lima es para mí una ciudad santa. Lima para mí es una ciudad santa y yo me muero por ir a Lima, o Dios quiera que pueda ir en noviembre, de verdad, para poder visitar esos santuarios tan hermosos, la tumba de los santos peruanos, tantas cosas que tiene Lima, y el Señor de los Milagros, el Cristo de las Maravillas, guardián y custodio de Lima, proclamado y jurado por el Cabildo. Entonces, espero que pronto pueda estar con ustedes. Y nos veremos personalmente sí. ahí, profesor. Ahí, por supuesto. Ahí te estaremos esperando. Les agradezco. Padre, nos da la bendición. En nombre del Padre, en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bien, que tengan un buen domingo. Hasta luego. Gracias, profesores. Gracias. Hasta luego.